agradecerle a todos por estar acá, por conectarse. Siempre es importante el ritual de presentar un libro, ¿ya? Así que a nombre de la Ediciones 5 Haces, muchísimas gracias. Presentarles al panel que va a comentar el libro. Está aquí en el orden de la pantalla que me aparece diciendo, está Camila Kraus, que escribió el epílogo. Cada uno dará su currículum después, ¿no? Camila, bueno, Camila es hija de un recordadísimo compañero que hay un fragmento de un mensaje de él en el libro de Fernando Kraus. Está con nosotros también Mauricio Redolés, poeta y músico, magistral, amigo de hace décadas, que además cuando se enteró que estaba haciendo este libro, no me acuerdo cómo, en qué rebote de la vida, muy generosamente me prestó un poema que escribió en la cárcel y la primera postal que le envió a su padre cuando llegó a Londres después de 2 años de prisión y tortura. Así que gracias Mauro, gracias Camila por estar acá. Se me olvidó agradecerle a la Camila. Con la Camila nos conocimos por Facebook, ¿eh? Yo cuando andaba rastreando material y estaba investigando el tema, no sé cómo di con su Facebook, le escribí y ahí nos conectamos. Ella estaba en Cuba en ese minuto y al final terminó escribiendo el epílogo. Así que y nos conocimos hace un par de semanas acá en Santiago de cuarentena. Está también don Andrés Pascal Allende, quien también fue muy generoso en compartir una carta de él a sus hijas de la clandestinidad y la estremecedora carta de su madre de despedida. Así que, bueno, con Andrés también nos une una larga historia y una buena amistad, creo yo, en las últimas décadas, digamos. Así que, Andrés, de verdad, muchísimas gracias por la generosidad. Y está la Pati Salaquet, a quien yo amo hace muchas décadas en silencio, así que, o no tan en silencio, pero que nos conocemos también hace hartos años, y que también, bueno, me ayudó un montón en hacer muchos vínculos con compañeras y compañeros para juntar cartas y para entenderlas también. Y después fue muy generoso también al escribir el prólogo. Ya que escribiste el prólogo, querida Patricia, creo que tú deberías comenzar la presentación. Déjame molestarte con el inicio. Ya, pues, pon el micrófono. El orden manda. Tengo mis apuntes. Como corresponde a alguien metódico como tú. ¿Perdón? Como corresponde a alguien metódica como tú, te digo. Ni tanto, para nada. Como corresponde a alguien muy volada, que se olvidan los nombres y de todo. Bueno, Fuego de puro amor, mensaje desde la resistencia, es un libro hermoso. Encontré a Axel en una feria de libros hace algunos años y me acerqué para felicitarlo por un libro que escribió también hace algunos años, que se llama Luisa Toledo y Luisa Riveros, Dos vidas, una lucha. Ese libro lo encontré por ahí, lo leí y me encantó. Me interpretó mucho. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí. Ya. Perfecto. Me gustó mucho ese libro y lo reivindico siempre, porque es un libro desde la voz de los protagonistas, y no sobre los protagonistas, como mal acostumbramos durante algunos años o muchos años quienes hemos sido partícipes de las luchas populares, políticas, revolucionarias.
que cometimos el grave pecado de más que escuchar, hablar. Hay una bulla, ya. Ese Oye, libro... perdón, sí, que silenciemos los Laura. micrófonos, que se está colando ahí Camila, Mauricio, Andrés. Sí. Ya. Bueno, esa es la memoria construida desde aspectos sencillos y cotidianos hasta grandes historias de lucha y de resistencia, ¿no es cierto? Respecto a este libro, lo primero y lo fundamental es tremendamente conmovedor, y ello denota sensibilidad y oficio del autor para rescatar pequeñas historias escritas en este caso, donde a veces lo breve es tremendamente intenso y conmovedor. Los mensajes son de distintas generaciones, de personas de distintas generaciones, géneros, oficios, militancias, etc. Y escriben frente con la imperiosa necesidad de comunicar lo que puedan a sus seres queridos, porque no están presentes, están fuera del país, están presos, o bien están por perder la vida. Ellos intuyen que van a ser asesinados. Entonces hay mucho amor en esos mensajes, pero también hay una gran preocupación y responsabilidad por los seres queridos, por los seres amados. Y francamente me conmovieron algunos mensajes que los escribí, porque son mensajes muy especiales. Por ejemplo, desde la austeridad de un encargo específico a su mujer, el mensaje Isidoro Carrillo: solo un jockey necesito, y se va a ir a las Quiriquinas prontamente. Y él pide un jockey, con toda humildad, para no molestar con mucho encargo a su mujer. Luego hay un mensaje que me conmueve hondamente, y es el de Domingo Mamani, que a su esposa Eloísa le dice: con urgencia, trata de poner al día tu libreta de seguro. O sea, él no está acurrucado, abrazado a sí mismo, pensando en su muerte, lo fusilan unos días después, sino está, digamos, dándole vuelta a todo lo que se le viene a la familia, y cómo él, como proveedor de ese entonces, me imagino, o de ese tipo de hombre proveedor, está preocupado de que todo permanezca en regla para sus hijos. O el tierno mensaje de Araceli Romo: conozco mucho a su mamá, construimos resistencia, en la José María Caro, la Marta, una mujer extraordinaria, que le dice a su hijita, le escribe: ¿te gustó el muñeco que te hice y mandé la última vez? O sea, cada uno de esos mensajes son una tonelada de cosas. Entonces estos mensajes breves son profundamente intensos. El trabajo de Axel pienso que es una nueva contribución a la memoria de resistencia, cuyo gran recipiente están entrando cada vez y continúan entrando inagotables contribuciones. Y me gusta esto porque en este libro estamos todos revueltos, vivos y muertos, exiliados, expresos políticos, padres, hijos, desaparecidos. Y eso un poco expresa cómo debe concebirse la memoria, como un tema de pasado y presente. Porque la relación que dice que tiene relación siempre con el pasado, lo hace desde el presente. Eso es lo que podríamos entender como memoria, a diferencia de la historia. El presente significa que nuestra memoria tuvo un contexto que la comunidad puede comprender y asimilar. El proceso de resignificación de lo acontecido en cada episodio de resistencia es particular,
múltiple y también subjetivo. No es una memoria concordada, son las memorias de resistencia. Y en ese sentido, lo que dice Camila Kraus me interpreta totalmente. Es su memoria, es su sensación, es como ella sintió a su padre, como ella lo recuerda. Entonces, decir, por último, que nuestra memoria colectiva de la resistencia está a menudo atravesada por tensiones que están asociadas a esta resignificación del presente y las perspectivas y los entenderes políticos de cada cual. Y también el recuerdo de lo acontecido. Yo recuerdo tal cosa de una manera y Anita de la otra. O sea, quizás vivimos el mismo acontecimiento, pero lo recordamos, lo evocamos y lo resignificamos de distinta manera. Finalmente, decir que la memoria es profundamente política y está en permanente disputa. Y es lo que hacemos los activistas de derechos humanos y de memoria. Disputamos la memoria a quienes desde el poder profesan del negacionismo y la distorsión a los crímenes cometidos en la dictadura civil-militar y también a las luchas del presente y a las violaciones a los derechos humanos. En esta disputa, la memoria de resistencia es una contribución a las nuevas luchas, que son más amplias, autónomas y diversas. En nuestro trabajo de construirla nos entrega un sentido de rebeldía que a los más viejos nos reencanta y nos redefine como sujetos que no solo evocamos el pasado, sino que lo resignificamos en las actuales luchas. Ay, gracias, Pati. Oye, el tema, claro, el tema de la memoria tiene... Mira, en la escuela de periodismo uno no aprende mucho, la verdad. Pero una de las cosas que uno, o que yo aprendí, para hablar por mí nomás, es que los hechos no existen, ¿no? Lo que existen son las versiones. Y tiene un poco relación con lo que dice la Pati, de que se estuvo quizás muy cerca políticamente, muy cerca cronológicamente, incluso geográficamente, pero los recuerdos, las visiones que se tienen pueden ser distintas. En los trabajos de memoria eso es súper necesario, creo yo, destacar y profundizar en eso. El libro que mencionaba la Pati de las dos Luisas, ambas muy cercanas a mí, digamos, desde la adolescencia, lo que busca también es eso, ¿no? Rescatar desde la cotidianidad, que, claro, que es terrible. Pero bueno, digamos, Mauro, ¿cómo estáis? ¿Vas a seguir tú? Ahí estoy con micrófono, ¿o no? No. Sí. No, ahora no. Mauro, no. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, aquí las señales están al revés, porque dice que estoy sin micrófono y estoy con micrófono. Pero así es Estados Unidos y así es la tecnología. Oye, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Saludarlos. No sé, lo primero que pensé cuando vi el libro fue que me acordé de una frase que escuché hace unos años atrás, por ahí por el 2017, cuando nuevos actores se sumaban a la lucha política en este país, y alguien por ahí dijo, debemos cortarla con la izquierda llorona. Ya no más izquierda llorona. Eso ya pasó. Lo dijo diría yo, un compañero, creo que es un compañero joven, y además de estos nuevos movimientos y partidos que surgen de repente, ¿no?
Y yo pensé, qué falta de inteligencia, porque al fondo no entender que la lucha actual es una lucha que viene de hace muchos años es, por último, un problema intelectual, un problema cognitivo, el no cachar de que en estas luchas de hoy día están preñadas de todas las luchas de un pueblo. Cuando se dice, nadie lo vio venir, nadie nos vio venir, ¿qué? Cuando se dice, no eran 30 pesos, eran 30 años. No, eran 47 años. Claro, no rimaba con 47 pesos. Ojalá hubiese sido el alza de 47 pesos, para que la gente hubiera dicho, no eran 47 pesos, eran 47 años, porque la resistencia al modelo empezó el 73, no el 90. Y la represión y el maltrato de nuestro pueblo empezó el 73, no el año 90. Entonces, como que esos 17 años no se cuentan. Y la brutalidad de la represión, la brutalidad del genocidio, de la tiranía cívico-militar, como que pasa colada, como que es materia pasada. No. Y este libro es muy necesario por eso. Es para recordarte que aquí ha habido un pueblo en pie de lucha durante muchos años, con una gran cantidad de héroes, de mártires. Yo cuando lo tomé el libro, lo abrí, y lo primero que me encontré fue con una mención a Bautista von Schauen. Y me pareció que era tan natural encontrarme con él a propósito de un poema. Y digo natural porque tengo entendido que la última foto de Bautista von Schauen es en el Hospital Naval de Valparaíso. Así por lo menos lo vi una vez. Y está en el 4º piso del Hospital Naval de Valparaíso, que era el 4º piso, era el lugar donde tenían a los presos políticos, donde estuvo Luis Corbalán Lepe, y donde compartimos, no habitaciones, pero compartimos ese piso marinos que se habían opuesto al golpe antes del 73, como el Pillín Castillo, Tito Tricot, y yo mismo, que estuve un mes en ese hospital. Y ahí estuvo también Bautista von Schauen. Y hace un par de años atrás, por un encuentro casual con una persona en la calle, yo llevaba mucho tiempo sin escribir poesía, y esa conversación me hizo escribir poesía. Y esa conversación ocurrió a unos 20 metros de donde desapareció Bautista von Schauen, en la calle Catedral. Y por último, recordando a Bautista von Schauen, es que alguna vez le pregunté a un viejo milista qué pensaba de Miguel Enrique, y él se enojó y me dijo, no me pregunte por Miguel Enrique, pregúnteme por Bautista von Schauen. Porque él, dijo este viejo, Luis Vitale, y se puso de pie en su escritorio, en su casa, y empezó a gritar porque Bautista von Schauen era un revolucionario que le enseñaba las cosas más difíciles a la gente más ignorante, con palabras simples. Yo la verdad es que encuentro que el libro está lleno de magia. Magia en el sentido de poder ir encontrando vínculos, ir encontrando hebras de un tejido. Y esta es una tarea que tiene que hacer Axel Piquet. Esta es una tarea que tenemos que hacer todos y todas. Porque si no la hacemos nosotros y nosotras, ¿quién la va a hacer? No podemos encargarle al Estado que haga esto. Imagínate que después de una lucha de años logramos recuperar
como sitio de memoria el cuartel Silva Palma, en el momento en que se discutía ante monumentos nacionales si se declaraba o no el cuartel Silva Palma sitio de memoria. Yo, que fui torturado en ese lugar, no pude entrar a la sala. El secretario de bibliotecas, Ángel Cabezas, me echó para afuera. Me dijo: Redolés, esto no es una peña, sale de aquí. Así hemos tenido que conseguir las cosas. Y todavía la Armada de Chile no entrega a la ciudadanía, a la ciudad de Valparaíso, a la memoria, todavía no entrega ese espacio. Hemos hecho actividades afuera de este centro de tortura y no lo entregan, como tampoco han entregado el Hospital Naval de Valparaíso. Se cambiaron al nuevo Hospital Naval y el Hospital Naval antiguo lo dejaron cerrado. Una ciudad que además no tiene hospital de niños. Y ahí está la infraestructura. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al Estado? Que se preocupe de la memoria. ¿Qué le vamos a pedir al Estado? Que haga conciencia en la gente, en la ciudadanía, en el pueblo, en la familia chilena, como diría Michelle Bachelet, de lo que significó todo esto. Esta es una tarea de Axel Piquet, y me alegro que Axel Piquet la haya emprendido, pero es tarea de todos nosotros y nosotras. Seguir grabando la historia para recuperar la memoria de lo que fue esto, y no ocurra que gente de estos partidos nuevos diga: basta de izquierda llorona. Si no es un problema de izquierda llorona, es un problema de conciencia de la historia de este país. Independientemente de las múltiples versiones que puedan haber sobre cómo ocurrieron los hechos, pero hay hechos incontestables y que hoy día aparecen cada vez más disminuidos. Hace un par de años estuve en Pisagua recorriendo el pueblo y me di cuenta que los murales que pintaba la brigada de jóvenes contenían muchos dibujos y los nombres de todos los jóvenes que habían pintado, y ni un solo nombre de los asesinados en Pisagua. Vivimos una sociedad del espectáculo, una sociedad en que mi nombre es lo más importante, una sociedad en que yo estoy primero. Lo que ocurrió, ocurrió, ya basta de llorar. Y no es un problema de llorar más o llorar menos, es un problema de recordar para tener identidad, para conocer nuestro camino, para saber hacia dónde vamos, para saber de dónde venimos. Eso, muchas gracias. Gracias, Mauro. Oye, me gustaría saludarlos a todos que están acá, pero quisiera agradecer particularmente. Esto de tener dos pantallas me confunde un poco, pero está la Dani La Peña, que puesto cartas de su padre, la foto que está en la contraportada del libro. Está mi hermano Iván Atencio, que también prestó cartas de su familia. Mi hermano Juan Alfaro, obviamente, está por ahí. Y alguna otra gente que ayudó materialmente en este libro, digamos. Así que para ellos los agradecimientos. Está mi prima Mariana Lazo también, que permito saludarla, ¿ya? Mi prima querida. Oye, Camila, Aquí ¿qué nos estoy. cuentas? ¿Qué nos cuentas? Bueno, hola a todos. Yo también hice unos pequeños apuntes, pero quiero comenzar agarrando un poco el hilo de Mauricio sobre esto de la izquierda llorona. Porque, bueno, primero es darte las gracias, Axel, por tirarte un poco a la piscina conmigo, porque, no sé, me invitaste, o sea, primero ya no tengo Facebook, así que tú fuiste de las últimas personas que me encontró por ahí. Segundo, que lo primero que yo pensé cuando me hablaste del proyecto, yo dije: ay, no, que va. No. Otra vez esta cosa que me da dolor de estómago, conectarme con esta historia horrible
de muerte, de dolor, de derrota, de canciones tristes, o sea, un poco, ¿por qué retomo eso? Porque un poco he vivido toda mi vida, mi relación con esta historia siempre ha sido de estira y encoge. Porque acto seguido, después de pensar que no quería participar en el proyecto, dije, no tengo derecho a decir que no. Fíjate, te estoy diciendo lo que sentí cuando tú me invitaste. Primero, no quiero. Segundo, no tengo derecho a decir que no. Así que digo que sí. Y vamos para adelante. Porque, a ver, yo estaba en Cuba también en ese momento, yo estoy viviendo en Cuba, retorné, bueno, yo he retornado 2 veces en mi vida. Retorné a Chile en el 90 y retorné a Cuba hace 3 años. Es decir, después de vivir 25, 20 y tantos años acá, volví a vivir para Cuba. Bueno, y un poco es, de alguna forma, también escapando también de esta historia, porque desde que era pequeña, no sé si represento a otras personas de mi generación, los que tenemos ahora entre 50 años, los que nacimos el 70, que éramos niños muy pequeños cuando el golpe del 73. Y sobre todo viviendo en Cuba, ¿no? Que era una cultura de la alegría y de la victoria, ¿no? Entonces, de pronto, estar entre estos dos mundos, el mundo chileno, que era mi mundo familiar, como yo digo, yo vivía en un edificio de viudas sagradas, las viudas sagradas del MIR. Mujeres jóvenes, como ahí cuento en mi epílogo, de más o menos alrededor de 25 años, con sus compañeros desaparecidos, ejecutados. Estoy hablando en el caso del MIR, ¿no? Ahí ese edificio que había en Cuba, en el barrio de Alamar, el famoso D2, que a algunos a lo mejor les resuena el nombre de este edificio, que es el verdadero edificio de los chilenos, el D2 de Alamar. Y estos estaban estas mujeres jóvenes, viudas, todas con niños chiquitos, y eran como las intocables. De hecho, mi madre, María Inés Ruz, la pollita, fue la primera que se atrevió a meter un hombre en su casa. Y para colmo, un cubano, que está todavía aquí con ella hasta el día de hoy. Entonces, un poco yo tenía esta dualidad, ¿no? De que quería un poco escapar de esta historia que era tan terrible, que las canciones eran tristes, los ponchos, el charango, ojos azules, todo era así como una tristeza tan grande, ¿me entiendes? Y además todo el mundo estaba muerto, y todo el mundo había muerto de una manera terrible, y yo veía a mi mamá siempre y a todos los compañeros con el ceño fruncido, tan enojados, tan serios, tan contenidos, tan apretados, ¿no? Una vez la mejor amiga de mi madre, la Eugenia Aranguis, la Kenny de Chillán, bueno, me dijo, Camila, es que nosotros no podemos estar así abiertos a los sentimientos, porque es que estamos parados como podemos, y si de pronto nos abrimos, nos derrumbamos. O sea, no le pidas a tu mamá, porque yo siempre preguntándole, y ella siempre medio cerrada a contarme cosas, un poco la historia de la carta que cuento, ¿no? Ahí en mi colaboración con el proyecto, con el libro, que un poco yo le hacía preguntas y ella nunca se acordaba. De hecho, yo he conocido a mi padre en un proceso muy largo de muchos años en que la gente me ha hablado de él. También no siempre yo he querido saber, ¿no? Y bueno, y a medida que he ido madurando y me he ido siendo mayorcita, me he dado cuenta que no puedo escapar de esta historia, que no hay manera de escapar de esta historia, y que tampoco quiero realmente escapar de esta historia, pero ha sido muy difícil. Entonces, cuando Axel me invita a participar en este libro y empiezo a leer las primeras cartas y los fragmentos, es como que físicamente me descompuse, ¿me entiendes? Porque no sé, parece que uno cuando madura te haces más sensible y conectas más con todo ese dolor, ¿no? Porque también, como cuento ahí en esa historia de la carta, en mi infancia estábamos llenos de héroes, estábamos llenos de mártires, ¿no? Siempre de niña íbamos a actos muy solemnes con bandera de Chile, bandera del MIR, y donde se hablaba de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros familiares muertos, ejecutados, desaparecidos, se hablaba como héroes, y entonces finalmente uno terminaba deshumanizándolos, ¿no? Uno terminaba, o sea, como que se convertían en unas figuras lejanas, que no eran gente de carne y hueso, que no eran como nosotros.
Entonces hay todo un proceso, ¿no? En volver a dotar de humanidad estas figuras, porque no es lo mismo que la generación de mis padres, como ustedes, no sé, como Andrés, como Mauricio, no sé, no quiero poner viejo a nadie, pero quiero decir, la generación como Patricia, que vivió directamente estos horrores y que vivieron un mundo donde entregaron su vida a esta idea de cambiar el mundo, construir un mundo mejor, y recibieron la aplanadora de la represión horrorosa que hubo. Nosotros somos hijos de eso. Entonces, es otra manera de relacionarte con esa historia, y es difícil también, ¿no? Por eso un poco, sin yo plegarme para nada a quien haya dicho que la izquierda llorona, que me cae muy mal que lo hayan dicho, pero quizás puedo entender un poco la sensación de querer separarte de una historia que es demasiado horrible. Y entonces viene un libro como este, ¿me entiendes?, que te hace ver también la belleza de esa historia. Y no hay manera de darle belleza a esta historia que no sea desde lo personal, desde lo íntimo, ¿entiendes? Desde volver a convertir en personas de carne y hueso a estos mártires, héroes, a nuestros muertos queridos, ¿entiendes? Entonces, por eso que encuentro que es tan importante hacer este libro. Yo me acuerdo que una vez, hace un montón de años, yo participé en un proyectico ahí que fuimos a entrevistar a Andrés, de las miles de entrevistas esas que seguramente le han hecho a Andrés. Y recuerdo que Andrés dijo, ay, pero no hagan más documental. Dijo, hagan ficción. Y yo entiendo que el sentido que quiso decir Andrés cuando dijo no hagan documental, es que otro documental más dijo, hagan ficción, porque yo creo que el sentido era como precisamente plasmar, ¿no?, las sutilezas esas de lo humano y de lo cotidiano, ¿me entiendes? Porque a veces así es como uno siente mucho más, uno empatiza con estas personas. Para quien no lo vivo, para quien no es de esa generación como yo empatizo mucho más, y eso que yo tengo a mi papá, que es mi propio cuento con conocer a mi papá, pero uno empatiza mucho más cuando los lee dando instrucciones domésticas, ¿entiendes? Sabiendo como que van a morir probablemente, o sea, aferrándose a la vida, viviendo cada segundo que les queda. Entonces, eso a uno le da directo al sentimiento, te hace un clic así, ¿entiendes? Muchas veces, mucho más que el pensamiento político. Entonces, bueno, no quiero extenderme tanto. Como yo reflexioné, bueno, además de lo personal, este libro es todo sobre lo personal. Yo volviendo a releer y eso, me apareció una idea que es una idea que siempre, que es una idea recurrente que tengo, ¿no?, con respecto al tema de la memoria y el rescate de la memoria, y que tiene que ver con la importancia de rescatar, o sea, no solo para la memoria, para la historia, para la comprensión de la historia en general, la dimensión más íntima y más personal de la vida de los revolucionarios chilenos, en este caso, de los revolucionarios del siglo XX. Y creo que en este libro está eso, un poco. Y lo digo porque cuando uno trata de explicarle, incluso a gente más joven, gente que tiene menos de 30 años, que traten de conectar con la historia pasada, con lo que pasó el 73, con las luchas que hubo, a veces uno se encuentra con dificultades para traspasarle el sentido de mundo que tenía la gente en esa época. Que además era un mundo muy dotado de sentido, ¿verdad? Era un mundo donde todo estaba clarito, era un mundo de certezas. Independientemente de todas las dificultades, los horrores, las injusticias, era un mundo de certezas donde había que ir para allá. Había un montón de ideas claves, de certezas en la vida. Por ejemplo, la concepción de la historia era una línea recta, uno siempre avanzaba, ¿me entiendes? Todos los logros de la humanidad iban encaminados hacia construir un mundo mejor al final. Por ejemplo, ahí está, hay un fragmento que a mí me gustó mucho, que es precisamente, creo que es efectivamente, no, es de Arturo Villavela, que le habla a su hijo Petty y le dice, querido Petty, voy a reproducir esta parte, en cartas anteriores me planteaba tu madre que no te gustaba mucho la física porque no la entendías. A mí me pasaba lo mismo en la universidad porque no me enseñaban a comprender lo fundamental de esta ciencia, que es entender la materia. Solo en estos días he leído que descubrieron unas partículas
que permiten relacionar las fuerzas magnéticas con otras fuerzas. Esto es un gran descubrimiento para los que pensamos que la naturaleza se desarrolla de acuerdo a ciertas leyes que el hombre puede conocer y usar para transformarlo en provecho de la humanidad. Y esto es lo que permite avanzar en nuestra propia convicción, que no es la explicación de un Dios lo que explica el mundo, y que la materia en todas sus formas demuestran que esto se transforma, pero que la materia es permanente y es lo que forma todas las cosas. Bueno, en fin, él empieza a explicar lo importante que es entender la física y entender la materia, porque en definitiva eso le va a servir para reforzar su concepción de mundo y transformar el mundo, ¿me entiendes? Y avanzar. Toda esa serie de concepciones, o por ejemplo, esa idea de lo colectivo, que tú también, Mauricio, hablabas un poco de esto, ¿no? Esa idea de lo colectivo. El hecho, por ejemplo, otra idea que es súper polémica, y sobre todo si la relacionamos con la historia del MIR, el tema de los hijos. Los hijos no es que no los amaran, no es que no fueran lo más importante, pero los hijos se supeditaban a la causa. El hijo que usted produce, usted tiene hijos, esos hijos son también, tú quieres que sus hijos sean felices, pero tus hijos también tienen una misión y tú produces hijos para que también ayuden a construir ese mundo mejor. Entonces toda esa certeza, esa existencia tan llena de sentido y con todas esas ideas, ¿no?, que conformaban la cosmovisión, que va más allá del pensamiento político, lo abarca pero lo desborda también, ¿no?, al pensamiento político de estas tremendas mujeres y hombres. Está contenida, me parece, en estos fragmentos tan personales y tan íntimos. Entonces creo que eso es de las cosas que más me impactaron de manera, no quiero decir la palabra positiva, sino de una manera que no me entristece, ¿te das cuenta? Y bueno, no quiero seguir porque creo que podemos después más bien tener conversación, preguntas, respuestas y eso. Gracias, Camila. Sí, bueno, aquí hay, en las pantallas, digo, hay varios hijos hijos e hijas de esa generación de miristas y también de los otros partidos que podrían participar del debate de esas ideas que planteaba. También hay varios que estudiaron en la Patricio Lumumba, que también podrían llegar antecedentes sobre cómo fueron formados bajo esa manera de entender el desarrollo de la humanidad siempre para adelante. Don Andrés Pascal. ¿Tiene que activar el micrófono? ¿O también está la maniobra del imperialismo que le hicieron a Redolé? ¿Lo tenía apagado, viejo? Andrés, ¿tenía apagado el micrófono? Parece que tampoco escucha. No se escucha. Andrés, ¿tienes apagado el micrófono? Ya, ahora Ahí sí. Ya, había tomado el teléfono para llamar. he vencido a la tecnología, Muy bien, muy bien. que me lleva mal. Bueno, casi no sé qué decir con este libro. Con Axel, que siempre asume estas causas, habíamos conversado varias veces sobre la historia y la memoria de nuestras luchas. Los compañeros, las compañeras, lo que vivimos. Y habíamos llegado, yo diría, o sea, la conversación a mí me ayudó, esas conversaciones, a resituar, podríamos decir, la importancia de la subjetividad en esas luchas. Y en ese sentido yo creo que o sea, a mí me hizo Axel reflexionar, a mí mismo, a cómo yo fui mirando esa historia, esa lucha,
en distintos momentos de la lucha. Yo diría de que, bueno, siempre uno sentía un dolor tremendo cuando caía un compañero, las compañeras, los que eran no solo compañeros nuestros, eran amigos, personas tan cercanas. Era un dolor tremendo. No solo de Miguel, del Bache, de tantas, digamos, compañeras y compañeros. Pero al principio yo diría que uno vivía, se imponía el tiempo de la ignorancia de esa subjetividad, de esos dolores. Uno, voy a contar, cuando murió Miguel, estábamos en Chile, en la clandestinidad. Yo estaba en una casa de seguridad y estaba viendo la televisión, tal, y informan de la caída de la casa de Santa Fe, de la muerte de Miguel. Y yo me puse a llorar. Estaba con la Mary, digamos, y no podía parar de llorar. Pero después pensé de que no tengo derecho a llorar. Lo que tengo que es ponerme firme, duro y ser capaz de reconectar a los compañeros y seguir avanzando en la reorganización de la resistencia que estábamos comenzando en este tiempo. Entonces, yo lo llamaría el tiempo de la ignorancia de la subjetividad. De la ignorancia de esos dolores personales, de incorporarlo dentro de la lucha como algo explícito. Es un tiempo de que había que seguir echándole para adelante, de compromiso con lo que entendíamos era la causa de nuestro pueblo, pero también de compromiso con nuestros propios compañeros y compañeras, porque el MIR no era un partido formal, etcétera, el MIR era una comunidad. Había una subjetividad compartida tremenda, muy fuerte, de afectividades, de amores, de conflictos como los hay siempre también. Entonces uno no podía traicionar eso. Y de donde fuera, desde el exilio, de la clandestinidad, da lo mismo. Uno tenía que seguir combatiendo y seguir, ser leal, ser consecuente con nuestros compañeras y compañeras que caían en nuestra lucha común. Uno se debía a esa comunidad. El tiempo de la ignorancia, de esa subjetividad. Y como dice Camila, ese tiempo también afectaba las relaciones con nuestros hijos e hijas. Porque es verdad, no es que no los quisiéramos, los amábamos terriblemente. Y cuando no estábamos con ellos, o estábamos en Chile o porque en cualquier lugar, pero no podíamos convivir con ellos, los echábamos de menos terriblemente y estábamos preocupados. No había tiempo en que uno no estuviera pensando, los dejé, no estamos con ellos, ¿cómo estarán? Eso era terriblemente fuerte y era tremendamente difícil también cuando eran niños todavía tan chicos. Tratar de explicarle en qué estábamos, por qué estábamos en esto. Y porque eso era también, así lo veíamos para ellos, aunque no haya sido las aspiraciones que teníamos, la utopía que teníamos realizado. Es verdad lo que dice Camila. Nosotros en ese sentido subordinábamos la vida familiar a la causa común, al colectivo, a esta lucha conjunta. Y lo hacíamos convencidos de que había que hacerlo. No era falta de amor, de cariño con los hijos, pero
había que hacerlo. Eso se ve muy bien en el libro de Axel, que ha coordinado Axel. Es bien bueno que eso se sepa, se publique. La preocupación que tenía con nuestros hijos e hijas, incluso cómo pensábamos en ellos, no solo ante la muerte, la posibilidad de la muerte, sino también todos los días, los que estábamos escondidos en la clandestinidad, yendo para acá, para allá. Eso era, es real lo que dice Camilo. Eso fue así. Y yo diría también que fue un tiempo de ignorancia con los hijos, de asumir el costo también que eso tenía para ellos. Yo lo he venido eso a conversar con mis hijos y mis hijas ya grandes, digamos, y yo viejo. Y lo hemos conversado. Y hemos comprendido el dolor que significaba la ausencia del padre o de la madre. Y eso los afectó a todos, de una u otra manera. Es un costo también de la lucha. Muchos, digamos, lo resienten hasta hoy. Otros dicen, bueno, mi papá fue consecuente, luchó, etcétera. La figura del héroe que decía la amiga. Pero hay un familiar tremendo. Y una vez que esto pasó, por lo menos en mi caso, que pude reencontrarme, vivir con ellos, mi esfuerzo trató siempre, o ha tratado siempre de, aunque tarde, de poder reconstruir lo más posible ese vacío, esa ausencia en la vida familiar. Después yo creo que en los 70 y en los 80 nosotros vivimos lo que yo llamaría el tiempo de la ignorancia de la subjetividad. A partir de fines de los 80 y después en los 90, ¿no? Viene una ola de publicaciones, investigaciones, tesis de estudiantes de historia y de otras carreras que para titularse o doctorados, ¿verdad? Hay una cantidad enorme de publicaciones que tienen que ver, en nuestro caso, con el MIR, como los hay también sobre el frente y sobre la izquierda, lo que fue la lucha en esa época. Y esa época es una época distinta. Es una época en que uno, o que no uno, pero la comunidad esta mirista, se centró fundamentalmente, no es que no haya también obras y expresiones subjetivas, las hay desde siempre, pero el eje, la mirada fundamental, el debate, la discusión, era el análisis de las políticas del MIR. ¿Qué es lo que hizo el MIR? Los errores que cometimos, los fracasos que tuvimos, los éxitos que podríamos haber tenido también, o los aportes que podíamos hacer. Es el tiempo también de la autocrítica, en cierto sentido, particularmente para quienes, como yo, tuvimos responsabilidades. En el impulso de esas políticas, en el diseño, aunque nos jugáramos por ello igual que todos. Y en ese sentido también hay un rescate en esta época que hoy día parece obvio, pero que era que no fuimos víctimas. Nosotros, digamos, fuimos voluntarios a esa lucha. Nosotros nos comprometimos con esa lucha y la dimos. No como víctimas, sino como combatientes, como gente que estaba comprometida con una causa que terminara con la dictadura, que pudiéramos avanzar en la construcción de esa sociedad que soñábamos. Y esta fase
y de la memoria, etc., es también una fase que trata poco la subjetividad. Muy poco, la verdad. Se centraba más bien en lo que, entre comillas, era una visión histórica, pero todos sabemos que la historia se escribe desde el presente y que no hay una, y que sobre el menos no puede haber una historia, habrá 1000 historias o distintos relatos, etcétera, distintas experiencias de los que lucharon en una parte, en otra, distintas responsabilidades, en fin. Esta es la época del análisis autocrítico. Por lo menos en mi caso. Para mí me tocó vivir después otra época, más cercana. La época de la constatación de que todos nuestros esfuerzos por construir una sociedad y un movimiento revolucionario que lograra cambiar la sociedad, una sociedad injusta, indigna, inaceptable. Es una época de los 90, de principio de los 2000, y es una época en que uno comienza a asumir la derrota. Porque no veíamos, digamos, sí, uno intentaba. Yo recuerdo un acto que nosotros armamos en el año 2000 y tanto, de los hijos de la rebeldía, ahí en el Víctor Jara. Muy bonito, muy este el acto. Y después de ese acto instalamos una casa de Miguel, del MIR, para juntarnos los miristas, la cultura, conversar, ver qué podíamos impulsar, que quedaba ahí en Manuel Rodríguez, cerca de Toesca. Y a mí me pesaba tanto ver de que estaba todo disperso, no sé cuántos colectivos en esto otro, que no resurgía un movimiento revolucionario, que era una época de un desierto, de cruzar el desierto. Época de asumir, por lo menos para mí, la derrota, digamos, de nuestra lucha concreta en los 80. Y también debo decirlo, es para mí la época de la culpabilidad, de sentirme culpable. Culpable por todos los compañeros caídos. Por las compañeras. Tantas vidas hermosas. Tanta gente magnífica. Que queda atrás. Disculpen, pero cuando leí el libro de Axel, me lo lloré entero. Me lo lloré entero. Y a la vez lo encontré tan hermoso. Tanta belleza. No creo que otro libro de la memoria de esos tiempos me haya impactado como este. Bueno, y viene, yo creo que otra época, la que estamos viviendo ahora. De incertidumbre. Qué tremenda incertidumbre. Pero de esperanza enorme. Claro, vemos que los cabros se movilizan, luchan
y desde abajo, desde lo que nosotros aspirábamos con poder popular, resurge un movimiento que se propone cambiar esta sociedad tan injusta. Y creo que en esta época, al menos yo, he entrado a valorar más, a buscar más, reencontrarnos con la subjetividad de nuestra lucha. Porque lo que ocurre no estaba previsto, no tiene que ver con las estrategias, las fases, la guerra popular prolongada, etc. La realidad dejó atrás esas cosas y surgirán otras formas, quién sabe, de luchas más duras, quién sabe, menos, no sé. Pero lo que no murió es la subjetividad, el compromiso de lucha. Eso revive. Y eso estuvo antes presente y está hoy día presente en esos jóvenes. Por tanto, yo creo que obras como esta que nos entrega Axel con la colaboración de muchos de ustedes, y es súper importante. Habla más que muchos documentos, de que muchas historias formales. En ese sentido, creo que no es que sea hacer ficción, como decía Camila, que yo le había dicho. Sí, puede ser. Yo creo que hoy día probablemente una obra de ese tipo de ficción va a ser mejor comprendida que una obra de historia que está pendiente de que el concepto de periodo pre-revolucionario, periodo revolucionario, o toda una conceptualización que a veces a mí mismo, que es buena, que es importante conocerla, sobre todo las generaciones actuales, como instrumento, como herramientas para la comprensión de la realidad, e instrumentos para la intervención en la lucha concreta. Pero a veces me parecen tan formales. Y no sé si a ustedes, digamos, pero a mí también me ha pasado de que, o sea, yo comprendo y yo valoro cuando recordamos nuestros compañeros, cuando las fechas de lucha, los actos, yo voy a todos los que puedo voy, y los valoro, y creo que es re importante para que no se olviden todas las cosas. Pero creo que más importante es el mostrar, el recuperar esa subjetividad de la lucha revolucionaria, que se debe y que sin duda se ha dado en otros procesos revolucionarios en América Latina, o se dio también la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, estaba llena de subjetividades y en definitiva los grandes movimientos de masa emergen, se expanden, explotan por la subjetividad de la gente, por la subjetividad de ser explotado, por la subjetividad de estar frustrado, por la subjetividad de ver que no podemos darle a nuestros hijos lo que creemos que merecen, por la subjetividad porque no reconocen nuestras dignidades, por la explotación, en fin, por 1000 dimensiones de la subjetividad, pero son esas subjetividades lo que hace que surjan y se pongan de pie los pueblos. Y tanto es así que lo que asistimos hoy día de movilización, de lucha en Colombia, en Chile, en Argentina, en otros lugares, no responden a un esquema predeterminado, a un solo programa, a una sola concepción de la revolución, sino que son confluencias de 1000 y unas reivindicaciones
o expresiones de protesta, de rabia, o de sueños, de búsqueda de utopía, o de constataciones de los peligros que se vive por la crisis ecológica, o por muchos otros factores que amenazan esta humanidad y que en definitiva nos hacen plantearnos la necesidad de, yo diría, de un cambio civilizatorio. Esas mil subjetividades, reivindicaciones, aspiraciones, visiones, lo voy a decir brutalmente, pero son mucho más que un programa marxista-leninista consecuente, etc. Y expresan una realidad que a veces, sobre todo a mi generación, nos cuesta entender cómo se va a canalizar, cómo se va a encauzar. Porque no cabe dentro de los esquemas que nos habíamos hecho. Pero que creo que expresan una fuerza enorme. Esa subjetividad. Creo que uno con el tiempo y con la edad de lo que es, uno aprecia, digamos, esta dimensión de la subjetividad. Pero también creo que es una época en que la lucha revolucionaria, el deseo de cambio, la resistencia a un sistema opresor, ¿verdad?, entra con mucho más fuerza, no es silenciado, no es ignorado, a veces como lo hacíamos nosotros, las subjetividades de la lucha. Y ese creo, Axel, y todos los que aportaron, escribieron, entregaron sus textos, que tenían guardado de la familia o lo que fuera, creo que este es un libro que tiene una importancia grande. Si lo miramos desde esta perspectiva, o por lo menos para mí la ha tenido. Es de los libros más importantes que yo he visto, que yo he leído, que yo he conocido sobre nuestras luchas. Y espero que nos contribuya no solo a nosotros, ya que estamos más bien, sino que a otros compañeros y compañeras, a otra generación, a otros más jóvenes, a iniciar, digamos, una nueva historia, a construir una nueva historia, en que no solo las consignas o las imágenes sagradas estén presentes, sino que las subjetividades irrumpan, hagan explotar con toda su fuerza la búsqueda de esa sociedad común, colectiva, que aspiramos a construir. Porque, en definitiva, para poner en primera plana el sentido de lo común, el sentido de la colectividad, de la lucha que compartimos, no es necesario olvidar la subjetividad. Bueno, discúlpenme, no sé si me alargué un poco, pero quería expresarles lo que yo sentí con este libro y agradecerle a Axel y todos los que colaboraron el gran aporte que han hecho con este texto chiquitito, delgado, etcétera, pero que es muy impactante. Eso. Gracias, viejo. Gracias, Andrés. Nos hiciste llorar a todos también. Gracias por la sinceridad y por la confianza, el abrirse con Andrés. Obviamente es una historia de mucho cariño, de muchos años, muchas décadas. Nos vinimos a conocer recién en este siglo, no nos conocimos en los años de militancia. Me mandó a llamar varias veces, como era el jefe, pero yo siempre me la
arreglé, me la ingenié para no ir. Como, no sé, como encargado o como parte de las estructuras de Santiago Poniente. Así que nunca nos conocimos. Una vez sí fui, esto lo hemos conversado, una vez salí a Argentina a encontrarme con él, pero por distintos motivos no sé, había que esperar un día, 2 días, 3 días. Tuve hasta tiempo de ir al cine con el compañero Félix, haciendo tiempo. Fuimos al cine y todo, pero al final yo ya me aburrí, viejo, te he contado esa historia y me devolví, estaba estudiando más, tenía que dar pruebas, no sé, pero fue alguien en mi reemplazo, ¿no? Y curiosamente nos venimos a conocer ya como el 2008, 2009, por ahí, en que yo llegué a una reunión y Andrés me quedó mirando socarronamente y me dijo, hueoncito, tenemos que hablar, digamos. Yo ahí entendía al tiro que él había investigado y había por fin develado el misterio de mi identidad. De ahí tomamos una muy buena relación, así que muchas gracias. Oye, Pati, tú hablabas de la importancia de que la memoria es política, el trabajo de memoria es política. Yo sé más o menos lo que pensáis, porque hemos coincidido harto, pero ¿cómo veis justamente el tema que planteaba Andrés de la subjetividad, ya como parte de esta faceta política que tienen obviamente los trabajos de memoria? Me preguntaste a mí, ¿no es cierto? Sí, a ti, perdón. Sí, que soy sorda. Pero es lo que dice Andrés es medular, pues, la subjetividad constituye la memoria. Y por eso hay tanto vuelo y tantos estudios de memoria, porque ha posibilitado producir un tipo de conocimiento no dogmático y transversal en el tiempo y en las generaciones. Entonces, o sea, yo creo que las mujeres que fuimos miristas, en particular un grupo que fuimos pioneras en el feminismo, la cárcel de Coronel constituimos un grupo de estudio sobre el feminismo, fueron las circunstancias de la vida, pero nos encontramos ahí en las que caímos, en las que estábamos de antes. Además que aparte de todos los dolores, inventamos historias, hacíamos obras de teatro entre nosotras. O sea, tratábamos de estar lo más felices posible, estábamos bien cagadas, pero igual nos reímos muchísimo. Y yo creo que respecto a lo que dice Andrés, el feminismo está contribuyendo históricamente al tema de la subjetividad de manera fundamental. O sea, era lo que nosotros decíamos en la organización política, en la clandestinidad, digamos que habían subjetividades subvaloradas. Las mujeres militantes teníamos que ser como los hombres militantes. ¿Y por qué si éramos mujeres? Entonces, podíamos aportar una manera de relacionarnos, de discutir, de compartir. Incluso el tema de la maternidad fue un tema muy jodido, o sea, o eras mamá y te restaban las tareas partidarias o no hacías todo lo que podías hacer, en fin, bueno. El mismo caso de nuestras compañeras que usaron el proyecto Hogar es un caso, digamos, cuyos hijos todavía están dándole vuelta y con razón. Yo no sé, yo fui, voy a decir una herejía, pero yo fui un poco de las que fuimos con toda la familia a la lucha revolucionaria. Mi hija en particular, la Javiera, ha sido tan respetuosa, tan considerada. Yo le he dicho, Javiera, mándame a la mierda, porque, o sea, tenéis derecho, incluso sano, pero ella no, su padre, su madre, en fin. Pero yo creo que no era justo decirle a los niños, y eso lo hicimos todos,
esta lucha es por ti, porque los niños esencialmente a cierta edad son egoístas, necesitan su papá y su mamá, no van a entender el fenómeno social. Entonces todas esas cosas no las tuvimos en consideración. Bueno, ya, fue parte, no vamos digamos, a flagelarnos, pero yo creo que hay que tenerlo presente también para ser muy respetuosos con los cabros que han mandado a la mierda a sus papás y que han tenido todo el derecho y toda la razón también. Entonces, me gustó mucho lo que dijo Andrés, nunca lo había escuchado yo a él, sí lo conozco así, pero lo encontré como realmente la maduración que uno espera de un dirigente histórico. Esa es la maduración que uno espera. No espera que esté ahí repitiendo lo mismo, los versículos, ni el programa de la revolución, ni nada. O sea, uno espera eso y me ha conmovido mucho y le agradezco mucho las palabras que nos ha dicho. Oye, han llegado algunas preguntas, que llegan algunas otras para ver. Hay una de la Camila pregunta, me llamó la atención lo breve del texto de Miguel. ¿Sabes que no me acuerdo bien? Yo creo que fue falta de material, no había mucho. Yo con Marco tengo una amistad, no, pero si no me equivoco, Andrés Pascal había quedado de hablar con Marco a ver si tenía algún material, pero parece que tampoco tenía. No había materiales que un poco estuvieran en la línea de este trabajo de memoria. De hecho, la decisión de poner un párrafo de Miguel, claro, obviamente es política, pero es lejos el párrafo menos cotidiano que hay en todo el libro. Sí, por eso te hice la pregunta, sí, porque me llamó la atención. Claro, pero no encontramos, todavía unas libretas que habían aparecido en una casa de los Castillos, si no me equivoco. Andrés, tú me corregí, en un baúl que se le había pasado a Marco, y a ver si que ahí había algún material, pero en definitiva no recuerdo que... No tuvimos respuesta, en definitiva. Pero para la segunda edición. Para la segunda, claro. Esos materiales son de Miguel, pero cuando era adolescente, cuando era Eso era. mucho más cabro. Claro. Ahora, lo que sí, yo no te lo conté, no sé por qué no, pero a mí me tocó vivir esa dimensión de Miguel también. Porque cuando se produce el golpe y nosotros pasamos la clandestinidad, lo hicimos primero con nuestras compañeras y nuestros hijos. Los primeros meses después del golpe estábamos en casas familiares, y no solo nosotros, digamos, Miguel o yo. El caso, por ejemplo, de Nelson Gutiérrez, que estaba tuvo su pequeña hija, digamos, cuando estábamos en Mayoco, estaba con nosotros. Lo que pasa es que después la represión era tan brutal, tan fuerte, ¿verdad?, que era evidente que teníamos que evitar de que nuestros hijos pudieran ser o muertos o tomados presos, o maltratados, etc. Y tomamos la decisión de que salieran del país. Pero en esos meses iniciales, yo recuerdo de que con la Mary y con la ayuda de unos fantásticos resistentes que no eran viristas, eran más bien socialistas, nosotros instalamos como fachada una parcela pequeña, así de 5.000 metros, en La Pintana, en la cual la fachada era que criábamos pollo y producíamos huevos, etcétera, y se vendían, para justificar que pasábamos siempre mucho tiempo ahí. Y Miguel le encantaba ir. O sea, bueno,
teníamos que reunirnos para conversar y tomar decisiones, en fin, sobre los temas que hacían al MIL y al impulso de la resistencia. Pero a él le encantaba hacer esas reuniones conmigo allá en la parcela. Era la única persona, además de nosotros, que conocía, que sabía llegar a ese lugar. Y iba siempre con la Javiera y con la Camila, porque él vivía, digamos, con la Carmen y la Camila. Iba con ella siempre los fines de semana. Y había, digamos, dentro de la situación, digamos, difícil, pero de construir, digamos, o no de construir, de poder explayarse en lo que era una relación con los niños, con familiares, etc. Y además Miguel aprovechaba para comerse unas pailas con 8 o 10 huevos revueltos con jamón, que le encantaba. Pero yo entiendo eso que dice la Patti, de que, digamos, lo ideal habría sido poder encarar esa lucha con los hijos, con la familia, sin separarnos, etc. Pero bueno, la correlación de fuerza era tan negativa, la represión era tan brutal, y eso no le pasó no solo a los militas, sino también a los compañeros socialistas, comunistas o de otras organizaciones. Sí, yo no conozco una carta de Miguel de esa época en que, digamos, a los hijos, ¿verdad? Bueno, no sé, eso. Sí. Bueno, ahí está la respuesta, digamos, no sabía. Bueno, recordemos que Patti, tu hija Javiera, estuvo desaparecida, pero por decirlo de algún modo, varios días después de que tú caíste detenida y que Nelson fue asesinado, digamos, fueron varios días ahí de que la Javiera, con, no sé, 4 años, estuvo, al final fue rescatada en un hogar de menores, ¿no? Fue una historia así. O sea, era un riesgo obviamente latente el tener a los niños cerca. Mauricio, tú hablabas y ponías ahí también un punto en que no está el Estado presente en gran forma en los trabajos de memoria. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué pensáis? ¿Qué soluciones hay? Aparte de que haya editoriales, ¿no?, comprometidas como Cincoase, digamos, pero aparte de eso, qué, qué- qué iniciativas se pueden tomar para suplir eso? Bueno, yo estaba pensando, por lo que escuchaba de ustedes y por el libro mismo, que aquí hay un comienzo de algo. Este no es un libro autoconclusivo que termina acá esta tarea. Esta es una tarea que tiene que expandirse. Alguien habló para la segunda edición, pero por supuesto que hay una segunda edición, y una tercera y una cuarta, en el sentido de poder juntar más material, conseguir recursos con la venta de los mismos libros de partida, porque yo apuesto mucho a la independencia de estos proyectos, ya que cuando entramos en el asunto del Estado, surgen compromisos con fuerzas políticas, con fuerzas sociales, que de una forma u otra te van comprometiendo a perfilar el proyecto con una cierta dependencia estatal. Y la verdad es que, independientemente de que el Estado tiene responsabilidades, qué duda cabe, de partida yo mencionaba la recuperación de estos lugares de memoria, para que pasen a manos de las comunidades, de familiares, de víctimas de la represión, para que pasen a manos de las municipalidades, para que pasen a manos de la ciudadanía, para que pasen a manos de los jóvenes y de las jóvenes,
que están decididos a construir un nuevo país, en donde este tipo de material es una semilla para hacer conciencia en que esta lucha no empezó el 18 de octubre del año 2019, y ni mucho menos. Entonces, aquí hay una urdiembre que hacer. Evidentemente que el Estado podrá, de una forma u otra, en la medida en que haya una fuerza por esa memoria de parte nuestra, que asumir responsabilidad y entregar recursos, como, insisto una vez más, recuperar los sitios de memoria. La otra vez yo pensaba, ¿por qué en Santiago? Por empezar, empezando por nuestra casa, digamos, yo vivo en Santiago, a eso me refiero. ¿Pero por qué en Santiago, en Concepción, en Antofagasta, en Punta Arenas, no hay un sistema de señalética que hable de los lugares donde hubo represión y murió gente? Que nos haga ver nuestras ciudades como lugares también donde se dio una lucha con víctimas por la recuperación de la democracia y por el fin de la dictadura. Por ejemplo, yo me enteré hace poco por una cuestión casual, porque un compañero socialista había sido compañero de una tía de mi compañera. Yo no tenía la menor idea. Ariel Mancilla, un compañero socialista que desapareció desde la calle Ricardo Camin, 700 y tanto, Camin entre Rosa y Santo Domingo, en el barrio Yungay. Es una casa que está semi-abandonada. Es una casa que debiera tener una placa para decir, desde aquí desapareció Ariel Mancilla, digamos. Fue llevado a Villa Grimaldi. Él había tratado de arrancar, tenía una pierna destrozada, y finalmente desapareció. Yo digo, la memoria involucra la ciudad, involucra los lugares que a menudo miramos como museos, y en realidad debieran ser lugares en donde florezca la cultura, en donde florezca el recuerdo en función de la construcción de un nuevo país. Es decir, vuelvo a insistir, ¿por qué el cuartel Cibapal no está abandonado? La Academia de Guerra Naval, en donde fue asesinado Jan Tom Huantok, desapareció en 4 días, fue desarmada por la Armada de Chile y no quedó nada de ese edificio. Y también fue un centro de tortura. Entonces, ¿qué se le puede decir al Estado? Yo creo que hay que presionar para la recuperación de estos lugares de memoria. También presionar para, ojalá mañana o pasado, poder tener algún fondo para editar estos libros en grandes tirajes y que pueda ser repartido en colegios y universidades. Porque el problema de la memoria es un problema político, ya lo dijeron ustedes recién. La memoria no es un documento dogmático, es un documento humano, es un documento antropológico, es un documento político, es un documento subjetivo, es un documento en que están nuestros sentimientos involucrados, y que se niega a morir, es que está permanentemente golpeando nuestras ventanas. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es que agradecerle una vez más a Axel Piquet por este libro, por esta idea, prodigar este tipo de publicaciones en que podamos recoger estos testimonios, hacer con ellos un gran libro
que todos hemos estado escribiendo durante tanto tiempo, y en que esté no solamente el documento, sino que esté también la entrevista, la ficción, el cuento, la poesía. Saludar a Juanito Alfaro Fuentes. Yo estoy medio corto de vista y veía ahí, y yo leía José Alfredo Fuentes y dije, el Pollo Fuentes está acá, pero ¿cómo? También fue víctima de la dictadura el Pollo Fuentes. No, era Juanito. Él escribió un cuento precioso, estuvo en un taller literario mío, El Monra, y que está basado en un hecho real, la muerte de un compañero. Yo digo, le he dicho a Juanito, esto hay que publicarlo. Tenemos que, fíjate que la responsabilidad nuestra, digo nuestra, de los que tenemos conciencia de lo que estamos hablando, es frente también a la gente que cree que somos la izquierda llorona, la izquierda de gente que que quedó pegada, digamos, en una cuestión del siglo pasado y que le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta, sin considerar que estamos condenados a tener nuevos asesinados, nuevos desaparecidos, nuevos mutilados, si no somos capaces de recoger esa memoria y ponerla como un elemento que nos ayude a mirar el futuro. Si no, bueno, ya sabemos lo que puede venir. Inmovilizar el fascismo, inmovilizar la represión, inmovilizar el Estado represor es una tarea en que la memoria es una herramienta fundamental. Así que, Axel, muchas gracias una vez más y adelante con este tipo de iniciativas. Yo quiero anunciar, de hecho, que el día 5 de junio a las 21 horas en Passline, la plataforma Passline, está la venta de tickets para un documental sobre la memoria, justamente, en que un compañero, Face Machini, ha estado registrando actividades relacionadas con la memoria, en las que yo he participado. Así que los invito a mirar ese documental. La entrada vale 4 luquitas, este es un comercial, ya vamos a volver a nuestro programa. Y también decir y recordar que es tarea de todos nosotros y de todas nosotras el recoger la memoria. No solamente de los que tenemos, yo cumplo 68 años ahora en unos días más, 3 días más, no solo los que tenemos más de 60 años ni más de 50, sino que también de los menores, de todo el mundo. Recoger esa memoria y atesorarla, porque solo ella nos permitirá caminar con más seguridad. Eso, Axel. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Gracias, Rodolfo. No sé si el compañero José Alfredo Fuentes tiene algo que aportar al debate. Ponle el micrófono, pues, Juan. Se retiró, Juan. ¿Qué va a hacer este Juan? Ya, Juanito quizás qué va a hacer, Juan. Oye, llevamos 1 hora y media. Siempre tratamos que esté ahí. Bueno, las preguntas, hay saludos de la se corrieron acá, me pidió la tecnología. De la Joana había uno, no sé dónde estaba, pero que hacía énfasis en el tema de la justicia, que aún no llega en tiempos de negacionismo, no los puedo pillar. Había un saludo de la Lilia Concha también, que fue a quien se le quedó abierto el micrófono en algún minuto. Se le perdona obviamente a la compañera porque tuvo una carta de su papá y porque su papá estudió en el liceo de aplicación, y por lo tanto tiene una impunidad ahí. No sé. Oye, ahora sí, solo tuve Weón, que pero está conectar en el 2 celular. pantallas distintas, weón. ¿Qué es esta weá? Sí, En pero una que soy el Pollo micrófono. Fuente y en la otra Micrófono. soy el... Ya. Sí, la otra estoy ahí con el Tata. Oye, no, solo, o sea, 2 cosas. Sí, yo aún no leo el libro, no he tenido la fortuna y oportunidad de leer el libro, pero estoy muy conmovido de los relatos de aquellos que lo han logrado leer.
Y nada, solo una vez más agradecer la fuerza, la garra de Axel detrás de esa pluma, admirable, y nada, pues sentirme en realidad muy comprometido también por lo que dice el Mauricio, que siempre me está cateteando, ¿no? Y a mucha gente yo sé que lo hace esto de que finalmente hay que desempolvar mucho de la memoria propia, ¿no? A propósito de esta era de la subjetividad que nos trajo el Andrés, a quien también le agradezco el tremendo testimonio que nos dio. Un abrazo también, Andrés, por eso. Nada, pues, muchas gracias, Axel, una vez más, y un abrazo a todos y a todos los que hemos logrado aquí compartir en este tremendo momento. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hermanito. Está mi hermana también, nos la saludaba, la está desde el sur. Oye, no sé, pues vamos cerrando. Yo tengo otra gran duda, no sé si la pueden contestar, pero todo este rato me he preguntado qué chuchas come el Higinio, weón, que lo que lo puedo ver en pantalla, este weón está cada día más joven, man. ¿Qué onda, man? Higinio, man. Pero, man, Hola a todos y todas. Sí, bueno, cumplí recién 70 años el 19 de mayo. Pero bien, ¿no? Oye, felicitaciones por el programa, muy buena el libro, y creo que, como dice Mauricio, esto es un proceso que tiene que continuar porque es muy importante la memoria. Y la memoria tiene que ver con el futuro. Y efectivamente, esta es una continuidad de una lucha de un pueblo. O sea, la impunidad de ayer, hoy día, la impunidad de hoy también. Entonces, hay una lucha que está abierta y creo que todos podemos contribuir a este proceso. Así que felicitaciones por el trabajo realizado. A propósito, también a propósito, yo viví una experiencia también similar, y muchos compañeros que estamos en la clandestinidad con nuestros hijos y tuvieron que salir al exilio para evitar que se produjera una situación donde ellos se hubiesen involucrado, afectados por la represión. O sea, y salieron y nos separamos de muchos de nuestros hijos con 4 o 5 años, y después te pasan la cuenta también. Entonces también viví, uno me pasó la cuenta, el otro no entendió, pero son historias que están ahí presentes. O sea, tanto esfuerzo, tanta lucha, ¿cuál es el resultado? Entonces, la sensación de abandono, hay muchas cosas que se mezclan, y otros con el compromiso. Bueno, mi hijo después ya procesó eso y lo entendió, pero son historias que tienen que ver con la lucha en la cual estuvimos involucrados y todavía continuamos presentes en el contexto actual. Eso. me habían silenciado. Oye, ya que estamos con aviso, permítanme, hay un libro de fotografía maravilloso, el fotógrafo oficial de nuestra editorial, Álvaro Jope, que por ahí estaba, que si lo pueden tener, realmente es una joya. Un testimonio fotográfico de los fines de los 80, así que realmente extraordinario. Y, no, la portada nuestra, sí, que ven algunas preguntas que han llegado por WhatsApp. Bueno, la mayoría de ustedes conocen la historia, ¿no? Nosotros quisimos homenajear a la compañera Lucía Vergara. Todos, con Álvaro, de hecho, recordamos con estremecimiento la portada de La Tercera y de algún otro diario cuando ella fue abatida, su cuerpo, no sé, quemado, acribillado y desnudo, en la portada de los matutinos, y quisimos poner entonces la foto de ella, como decía la Dani Peña, tan llena de vida, en la portada de nuestro libro. Agradecerle a la Ale Venado, que por ahí también me pareció que estaba conectada en algún minuto, en toda la buena onda, obviamente para autorizarnos a usar la foto de su madre en la portada del libro. Dar las gracias finales a todos, Cami, Pati, Mauro, don Andrés,
a todos quienes nos prestaron cartas, postales, historias, para poder incluir en este primer volumen. Veremos si hacemos otro. Hay gente que se ha contactado y ha ofrecido cartas para el segundo volumen. Agradecerles el apoyo no solo material, sino que emocional. Quienes estuvieron más cerca de este proceso saben lo duro que fue trabajar el texto. No. Bernardo Núñez, no sé si estás saludando o se pedí la palabra para hablar. Bernardo. Bernardo Juanito desde Chiloé, si no me equivoco, está conectado Bernardo, desde nuestra República Independiente. Saludando, Estaba saludando ya. Bueno, agradecer a todos de nuevo, fue un trabajo muy grato de hacer, fue emocionalmente muy exigente, obviamente. Así que, nada, pues, gracias a todos, a todas. Nos estaremos viendo luego. Con Rodolé estamos preparando unos libros en esta pequeña editorial. Ya tendremos novedades. Así que, nada, un abrazo fuerte. Gracias por los saludos, por acompañarnos y besos. Chao, chao.